Bienvenido, queridos hermanos, hermanas, a este canal. Hoy deseo emitirles, vibrarles potentes y abundantes vibraciones de energía, luz, amor a todo el que nos visite, pues el tema que vamos a tratar hoy es un poco fuerte, sobre todo para la materia. Es el tema que trata sobre el dolor como instrumento de trabajo en el plano físico. Y en estos momentos que estamos viviendo en todo el planeta bastante incertidumbre debido a las cuestiones económicas, que es una de las cosas que más preocupa la materia, pues sabemos que las rentas, bueno, aquí se le llaman, o sea, en otros países se le llaman los alquileres de las casas, y aquí se les dice rentas en Estados Unidos, pues han aumentado a un punto de que muchas de las personas no son capaces de poderlas pagar con lo que ganan. Y también el costo de los alimentos. Son dos cosas primordiales para nuestra existencia y por lo tanto sabemos de que lo estamos viviendo en carne propia y sabemos que muchos de ustedes están atravesando por momentos difíciles. Y si bien el dolor es un instrumento que utiliza el mundo espiritual para que nos abramos y para que vayamos dándonos cuenta de cuál es nuestro trabajo aquí en el planeta, por lo que hemos venido a encarnar, es duro, hermano, indiscutiblemente que es duro, sobre todo para la materia, el poder aceptarlo y que el espíritu sea el que vaya recibiendo las lecciones y vaya grabando la información correcta que tiene que grabar. Esto es debido a la densidad tan grande que rodea estos planos físicos y que estos eventos dolorosos sirven para que traspase la materia y llegue hasta el espíritu la acción correcta. Vamos a poner, por ejemplo, distintos ejemplos que estas lecciones pueden estar contribuyendo a ellas. Por ejemplo, digamos, el que atesora mucho capital o muchas posesiones o muchas, digamos, casas, carros, ropa cara, toda esa serie de cosas. Y recibe lecciones, por ejemplo, que pierden sus capitales, de que las compañías que presiden están pasando por momentos difíciles y no pueden mantener las ventas y toda esa serie de cosas. En eso hay lecciones para que esos hermanos compartan lo que tengan, no atesoren tanto y lo atesoren sobre todo en bienes físicos, bienes personales. Y tantas personas que hay que están sufriendo necesidades y que están sufriendo porque no tienen ni siquiera para lo básico. O sea que ahí estamos viendo de que hay lecciones para esos seres. Para otros, por ejemplo, es la lección del egoísmo. El que tiene algo y no lo quiere compartir porque teme quedarse sin él, y entonces tiene familiares o seres a su alrededor que necesitan, no lo quiere compartir, en fin. Todas estas cosas físicas y todas estas posesiones en mayor o menor cuantía sirven para que valoremos más las cosas espirituales que las cosas físicas. Por ejemplo, pagar esas cantidades horribles que se están pagando por cosas de marca, cosas que antes costaban a lo mejor 20 pesos o 20 dólares o 20 euros, como se le quiera llamar la moneda que tengan, y hoy cuestan 500 y 1000. ¿Cómo es posible eso? ¿Y a dónde cómo el ciudadano promedio va a tener dinero para pagar esas cosas y desear tenerlas, cuando que eso en realidad es el mismo par de zapatos que se usaba hace años atrás, el mismo que se usa ahora, solo que tiene algún adorno y en definitiva sirve para caminar, para proteger el pie, para transportarnos de un lado a otro? ¿Por qué ahora vamos a pagar una marca? Y entonces esos diseñadores, esos fabricantes de todas esas cosas, u otros, digamos, los atletas, por ir a ver un juego de algo, de pelota, de balompié, de lo que sea, pagar unas cantidades exorbitantes. Y entonces esos hermanos tener esos millones y millones y millones y millones de dólares. Vaya, hermano, de verdad que hay algo que no está funcionando definitivamente en el planeta, y quizás por eso hay tantas lecciones que vamos a estar recibiendo.
hasta que podamos abrirnos y hasta que vayamos recibiendo a través de esas lecciones, vayamos deshaciéndonos de todo ese lastre que arrastramos de ambición, posesión, egoísmo y todo lo que conlleva la materia, y vayamos elevando nuestras vibraciones al nivel que se necesita. Y también es cierto de que en la medida que manejemos cosas que son muy inherentes a la materia, vamos a recibir más lecciones de dolor. Aquellos que estemos un poco más abiertos, que estemos un poco más desapegados de las cosas materiales, esos vamos a recibir menos lecciones de dolor, porque así es como funciona el mundo espiritual y las lecciones que el Padre nos va recibiendo, nos va dando a cada uno. Y a nadie le dan más de lo que puede manejar. Las lecciones están de acuerdo con nuestra cerrazón, que es la cantidad de oscuridad en que estamos inmersos, y el que tengamos la habilidad de poder manejar esas lecciones o no. Muchos de los dolores físicos y de las enfermedades vienen de impresiones físicas que hemos recibido en el pasado, y muchas de ellas están escondidas en nuestro subconsciente, y precisamente esas impresiones son las que nos llevan a manejar en una forma inadecuada nuestras emociones, a sentir o mucho miedo o sentimos mucho, se le dice estrés, pero estrés es en inglés, la palabra en español es tensión. Sentimos mucha tensión, mucho miedo, mucha inseguridad, y todo eso contribuye a las enfermedades y contribuye a que nos sintamos mal y a que tengamos procesos mentales. Y es por el mal manejo de las energías. Nosotros necesitamos aprender a manejar mejor nuestras energías, a dejarnos fluir, a no preocuparnos tanto, porque todo eso contribuye no solamente a las enfermedades, que también sabemos que es por la mala alimentación, la falta de ejercicio, bueno, todo eso que ya hemos hablado en otros videos, pero es que también nos bajan las vibraciones, y al bajarnos las vibraciones, hermanos, estamos rodeados, circundados de una serie de viruses y de una serie de enfermedades que están vibrando en un cierto nivel, en una cierta frecuencia, que si nosotros nos mantenemos por arriba de esas frecuencias y tampoco no tememos el que se nos peguen, no se nos van a pegar. Pero si nosotros estamos muy preocupados y estamos muy como inmersos en la materia y bajamos mucho nuestras vibraciones, entonces nos ponemos al nivel de esos virus y entonces sí se nos pegan. Ese es el motivo de que hay algunos seres que se le pega, por ejemplo, el COVID, lo hemos visto muchísimo con la pandemia, el COVID, los catarros, los resfriados y otras enfermedades que se pegan por contagio, se pegan porque sabemos de que hay muchas personas que trabajan con seres que están enfermos y no se les pega. O sea, de que es un problema de dónde están nuestras vibraciones y de aprender a controlar nuestros temores y el que pensemos de que todo lo que está a nuestro alrededor se nos va a pegar. No es así. Son lecciones que recibimos algunos y que otros no recibimos, y sobre todo que no pensamos que se nos va a pegar, porque ahí las energías se colocan en una cierta forma que nos abren a que esos virus entren en nosotros. Y los miedos también cambian completamente nuestra fisiología. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se cierra, se retrae, y eso hace que estemos más propensos a las enfermedades y a los contagios. Tenemos que aprender el manejo de las emociones y el manejo de nuestro cuerpo físico, y una de las formas más efectivas es vibrándonos energía, luz, amor, hermano. No me canso de repetir lo importante que es que nosotros nos vibremos a nosotros mismos energía, luz, amor, y que pidamos ayuda al mundo espiritual para que nos protejan y para que nos ayuden a deshacernos de esos lastres y de todos esos bloqueos, cosas que hemos grabado de esta encarnación, de cuando éramos pequeños o de encarnaciones anteriores.
Inclusive, por ejemplo, el tema de la soledad es algo que graban por lo regular los niños cuando son pequeños y no son bien atendidos por sus padres. No es porque quizás algunos, porque no tienen cariño por sus hijos o les estorban o no los querían tener, bueno, la razón que sea. Y otros porque no saben más, no tienen esa disposición para sentir amor por los pequeños o están bajo mucha tensión por exceso de trabajo, porque tienen demasiados hijos, etc. Pero entonces no le dan suficiente cariño y seguridad y protección a ese pequeño. Son objetos de maltrato cuando están muy pequeños y no pueden hacer nada, ni para irse del lugar, ni para pelear, por ejemplo, por lo que necesitan, por sus necesidades o lo que sea. Y entonces eso graba que no soy importante, no soy amado, no estoy protegido, y conlleva los sentimientos de soledad, de abandono y de descuido que sienten muchos seres en su interior y no saben de dónde vienen. Piensan que son del momento que están viviendo, y no es así. Eso viene del pasado y nos hace dependiente de otras personas, querer a toda costa tener ya sea un compañero, de esposa, esposo o una persona que nos cuide, una persona que nos atienda. Y es que no hemos aprendido a vivir con nosotros mismos, a vivir solos y a sentirnos bien en nuestra propia compañía. Es una cosa bien dolorosa y bien delicada, y que por lo regular el que la siente no se da cuenta de dónde viene. Son sentimientos que muchas veces, inclusive estando acompañados, inclusive estando rodeados de gente, todavía se siente ese sentimiento de soledad y de abandono, de estar solo en el planeta y a veces rodeado de muchísima gente. Para que ustedes se den cuenta de que estos son sentimientos que vienen del pasado y que los eleven, los eleven al mundo espiritual para que los ayuden a deshacerse de estos sentimientos y a vibrarse mucho amor, hermano, porque todos somos muy valiosos, somos todos hermanos, hijos de nuestro Padre, y estamos aprendiendo todas estas lecciones en este mundo material donde nos encontramos. A ver qué otras cosas tengo por aquí para decirles en el día de hoy. Que el miedo nos hace adelantarnos a las situaciones. Empezamos a crear con nuestra mente escenarios que son cada vez que nos dan más miedo todavía que en realidad lo que está pasando, porque exageramos y nos adelantamos a los hechos. Nos preocupamos de cosas que después al final muchas veces no pasan. Y sin embargo nosotros las creamos con nuestra mente y nos inspira muchísimo miedo al punto de ponernos histéricos. Entonces, para que sepamos de que ese miedo que estamos sintiendo también viene de miedos del pasado. Son cosas que no hemos podido manejar o que no hemos aprendido, y que nos hace sentir ese miedo y no ver en realidad con claridad y con realidad lo que está sucediendo en el presente. A lo mejor lo que está sucediendo en el presente, digamos que es de tamaño 10, y nosotros ¿cómo lo ponemos? De tamaño 100, porque lo agrandamos con nuestra mente y porque al llenarnos de miedo nos sentimos como que muchas cosas peores van a suceder, cosa que en la mayor parte de los casos no sucede. Y si sucede, hermanos, no lo podemos evitar, porque son cosas que están previstas, ya sea por nuestra encarnación o por la encarnación de los seres que nos rodean, que por lo regular son seres de la familia. Y si está dispuesto para ellos y nosotros tenemos que pasar a través de ellos, hermanos, no podemos hacer nada para evitarlo. Son cosas que están programadas y tenemos que aceptar con humildad y con docilidad, ayudar donde podamos, pero con preocuparnos y con exagerar y con ponernos histéricos no lo vamos a resolver, al contrario. Eso recuerden siempre que es producto del miedo. Y por último, debemos de hablar del suicidio. En el suicidio, hermanos, no es programado.
no es programado para ningún ser. Son acciones que tomamos los seres debido a que tenemos libertad absoluta en nuestros actos, y muchos de nosotros consideramos de que ya no podemos más, de que hemos llegado al final de las fuerzas y que no podemos seguir en el planeta. Otros lo hacen inadvertidamente, ya sea por el exceso en el consumo de las drogas o del alcohol, o de las pastillas que calman dolores, o una pastilla que hay ahora que es sumamente peligrosa, que se llama el fentanil, que lleva a la persona de la vida o la muerte sin darse cuenta y en cuestión de segundos, y parece que por una dosis muy pequeña. Entonces quiere decir que si estamos usando esas sustancias, podemos estar poniendo en riesgo nuestras encarnaciones. Y muchas veces esto sucede sin darnos cuenta. Pasamos de la vida a la muerte y ni cuenta nos damos. Cuando venimos a ver, estamos en el mundo espiritual y no estamos preparados, por supuesto. Pero en otras ocasiones, esto nos dan varias oportunidades, hermanos, para antes de que se produzca la muerte. Porque los hermanos que están a cargo de nuestras encarnaciones nos están dando las oportunidades de que nos demos cuenta de que así no se hace, de que no somos, no debemos tomar esas acciones de cortar nuestras vidas, porque esa es una decisión que toma nuestro Creador, nuestro Padre, nuestros seres de luz, los encargados de nuestras encarnaciones por nosotros. Nosotros no somos los que debemos de cortar nuestras encarnaciones, pero muchos hermanos lo hacen. Y bueno, desafortunadamente, a veces hasta por soberbia, por querer controlar los hermanos que están a su alrededor, hacen atentos de suicidio para que se les coja lástima y para llamar la atención, para que digan, ay, pobrecito fulano, pobrecita mengana se va a suicidar, o mira, hizo un atento de suicidio. Vamos a rodearlo de más cariño, de más atención, y reciben algo que viene de un lugar, sabemos, muy enfermo, probablemente hasta de enfermedad mental, pero que no es la forma de resolverlo, hermano. Pero bueno, en el supuesto caso que el hermano logre terminar su encarnación y pase al mundo espiritual, en el mundo espiritual no termina esta situación, hermano. En el mundo espiritual va a transcurrir un largo tiempo en que el hermano inclusive no va a estar ni siquiera consciente, y si ha sido capaz de tomar esta acción tan drástica, probablemente no va a tener idea de que existe el mundo espiritual, ni que existe Dios, o si cree que existe Dios es una cosa muy lejana que no va a estar en su consciente. Entonces quiere decir que va a tener un largo periodo de sufrimiento, y donde se le van a dar pruebas, inclusive que van a ser más dolorosas de las que hubiera recibido de haber continuado en el mundo físico, precisamente por ese acto de soberbia, de querer terminar la vida porque se le hace insoportable la existencia, o por querer controlar a otro. Entonces, después se le programa otra encarnación, a veces demora más, a veces es más rápido, pero esa encarnación va a traer lecciones dolorosas también, hermanos, probablemente más dolorosas de las que hubiera vuelto a encarnar si no hubiera sido que mediara un suicidio como parte de su encarnación. Así que fíjense que no es algo que debemos hacer, y que debemos tener en cuenta de que nos ha sido dada la vida, y la vida termina en un momento determinado cuando ya no estamos haciendo buen uso de nuestro cuerpo físico, o se ha terminado el aprendizaje por la razón que sea, pero no es un acto del que nosotros somos los encargados. Los hermanos espirituales son los que están encargados, porque ha sido programado así en nuestra encarnación por nuestro Creador. Y además de eso, decirles que en estos tiempos de cambio, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay muchos seres que se van a ir retirando de nuestro alrededor. Se producen separaciones de familias, separaciones de amistades,
muchos seres con los que hemos estado conviviendo a lo largo de la encarnación van a ir desapareciendo de nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo en común, porque ya no hay más lecciones que necesitemos a través de esos hermanos, porque casi todo lo de la encarnación se hace viviendo, trabajando a través de las interacciones que tenemos con los demás seres. Y muchos de ellos también son retirados del planeta. Por accidentes, por cuestiones de violencia, porque no manejan las energías que se necesitan en ese momento en el planeta, porque esos hermanos, aunque no parezca que es así, nos están dando lecciones a toda la humanidad. Pero una vez que la humanidad eleve sus vibraciones, esas lecciones no van a ser necesarias. Y por lo tanto ya no va a haber tal oscuridad en el planeta como por ejemplo en estos momentos. Y por lo tanto esos hermanos van a ir siendo retirados por enfermedades, por envejecimiento, por actos violentos, por accidentes, bueno, en fin, enfermedades, todo lo que ya conocemos, pero de una forma más acelerada de lo que ha sido hasta ahora. Y eso lo estamos mirando a nuestro alrededor. Bueno, hermano, este es un video difícil, duro de comunicar, y todos los temas que se tratan en él son bastante fuertes. Espero que les dé alguna luz en el comportamiento y en el manejo de las energías. Bueno, hasta la próxima.